Hola, hola, bonito día. Bienvenidas al taller de bisutería y alambrismo Despierta tu creatividad. En nuestra clase número 16 vamos a tener las indicaciones de cómo realizar este hermoso anillo. ¿Qué les parece? A mí me encanta. A mí me encantó, chicas, el diseño y pues quiero que en las clases que están aquí grabadas, pues que les quede, ¿ok? Los materiales a utilizar serían calibre número 18 y calibre número 28 y un componente para decorar. En este caso es un cristal que yo utilizo para los tocados que viene como engastado en metal. Yo ya tengo piezas, por ejemplo este anillo, ya tengo mucho tiempo con él y no le pasa absolutamente nada, pero si tenemos algún recubrimiento le podemos poner tantito y pues va a tener un poquito más de durabilidad, ¿ok? Pero el componente, si ustedes no tienen pueden utilizar cualquier componente que ustedes quieran, un cristal cuadrado, este tipo de cristales, son algunos de los que yo tengo aquí a la mano y que les estoy mostrando. Miren, este es otro cristalito cuadrado. Tengo un anillo que le coloqué una pieza redonda de abulón y es diferente cómo vamos a colocar dependiendo el componente y dependiendo cómo quieran llevar su diseño, ¿ok? Recuerden que yo les estoy mostrando la forma en que yo lo realicé, pero ustedes van a despertar esa musa creativa que llevan dentro y pues van a sacar piezas bellísimas, ¿ok? A muchas les ha gustado este anillo, siempre que me lo pongo pues es uno de mis preferidos, para no decir que es el preferido, ¿verdad? Y se sientan los demás. Esta viene siendo una perla barroca la que utilicé y realmente es la perla lo que hace ver bellísima la pieza, pero la técnica pues es la misma, chicas. Cambiamos lo que es el paso a seguir o el patrón a seguir de lo que es el tramado, pero en sí lo va a ser diferente dependiendo la pieza que nosotros utilicemos. Aquí tengo con otro tipo de cristal, este también es un cristal verde esmeralda y viene como engastado, que ya viene el componente así y se utilizan para efectos decorativos en vestidos, para los tocados o para las diademas. Bueno, estos cristales son bellísimos, ¿ok? ¿Qué otro traigo por aquí que no les he mostrado? Pues vamos a dejar este que vamos a utilizar el día de hoy. Este también ya lo he compartido, pero yo quiero que quede la clase aquí en el grupo de Despierta tu Creatividad en este hermoso taller, ¿verdad? Para que ustedes no anden buscando, que digan dónde está el link, pues aquí es. Es un anillo que dependiendo el componente que nosotros vayamos a utilizar, pues le va a dar la diferencia a sus diseños. ¿Qué más les puedo mostrar? Por aquí anda otro cristalito. Miren. Así es la forma, trae estas perforaciones. Quien guste preguntar dónde lo adquirí, pues con mucho gusto me manda mensajito y yo les digo, creo que allá donde di una clase les compartí. Bueno, volvemos a repetir los materiales. Calibre número 18, calibre número 28 y el componente a utilizar. Y aquí ya tenemos una belleza hecha. ¿Qué va a hacer que cambie nuestro diseño? Este se ve como más vistosito, más cargadito. ¿Por qué? Porque recubrimos lo que es nuestro alambre. Pero si ustedes lo quieren más sencillo, que nuestro alambre sea el punto de atención y también es bello los colores de nuestros alambres, pues los podemos dejar sin recubrir. Ya cada quien dependiendo lo que le guste y cómo quiera tener sus diseños para ponerlos a la venta, porque recuerden o les recuerdo que estamos para aprender, pero sobre todo para emprender, chicas. Bueno, calibre 18, calibre número 28. Pregunta y respuesta. A mí mis tramados me gusta utilizarlos con calibre número 26. Lo pueden hacer, chicas. El tramado con el calibre número 30 también queda muy finito, muy bonito
y pues nuestro carrete pues trae más metros. Entonces ya ahí vamos a ir jugando con lo que nosotros tengamos al alcance. No hay que preocuparnos si vemos listas de materiales extensas. Yo les recomiendo que primero vean las clases, que se fijen en cuál diseño es el que les enamoró, con cuál quieren trabajar y entonces ya digan, estos materiales requieren. Pero en sí sabemos que lo que es el alambrismo, pues debemos de tener casi todos los calibres. Y si no los tenemos, podemos hacer uso de los que tengamos, porque estamos en proceso de aprendizaje. Pero aquí es donde yo les dije básico e intermedio, pero casi ahí andamos en el avanzado, ¿verdad? Porque de eso se trata, chicas. Siguiendo el paso a paso, vamos de la manita, paso a pasito, aprendiendo y perfeccionando cada una de las técnicas. Recuerden, hay técnicas que se nos facilitan, pero hay técnicas que se nos dificultan un poquito más. Así como a ti, así como a mí, se nos dificultan las cosas, pero lo que se nos dificulta un poquito más a veces son las técnicas que nos atrapan y nos enamoramos. ¿Cómo puedo llegar a acabados bonitos, limpios en mis piezas? Con práctica, chicas, no hay de otra, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar y primeramente, como es un anillo cerrado, ¿qué es lo que tenemos que saber? La medida de la circunferencia de nuestro dedito o de la medida que va a ser nuestro aro, dependiendo qué medida es la que queramos hacer, si es para nosotros porque es el primero que vamos a hacer o ya hemos hecho muchísimos, pues primeramente debemos de tener la medida. No tengo una lastra. Esta es la lastra y es cilíndrica, hay unas que tienen canaletas, pero para mí esta es, tengo muchísimo tiempo con ella y creo que por ahí debo de tener otra. Pero pues con esta yo me adapto, ¿ok? Esta no tiene canaletas, es circular, pero de igual forma pueden agarrar cualquier mandril, cualquier base cilíndrica para darle forma a lo que es su anillo, ¿ok? Bueno, que sus materiales o en este caso su herramienta no sea impedimento para poder llegar a elaborar esta belleza. Bueno, hagan de cuenta que la circunferencia de lo que es mi dedito, vamos a utilizar calibre número 28 en este azul, porque dorado ya tengo muchos. Vamos a ponerle color a la vida. Ok, como siempre la debemos de pintar de colores, ¿verdad? Aquí, como que yo ya marqué de 6 centímetros y medio. Pero si ustedes no saben cómo sacar la circunferencia, pues nomás le van a dar el giro a su dedito y marca. Paso a seguir, aquí marqué, paso a seguir, pues nos vamos por nuestra regla y vamos a medir. ¿Qué tanto mide la circunferencia? 6.5, ¿ok? Es el primer paso, chicas, ¿ok? Vamos a colocarnos anillo y yo ya sé que la circunferencia de mi anillo cerrado es de 6.5 centímetros, ¿ok? Luego paso a seguir. Aquí este es el diseño de nuestra clase número 16, ¿ok? Vamos a dejarlo por un lado y ahorita lo invitamos. Luego voy a mis componentes y vamos a quitar esfera decorativa. Vamos a nuestros componentes para trabajar, que va a ser el efecto decorativo de nuestro anillo. Y yo veo este cristal y digo, este cristal es el elegido, es el que me gusta para decorar mi pieza. Y yo tengo que medir lo ancho de este cristal y mide 1.5. Es el segundo paso que nosotros vamos a hacer, ¿ok? Y para las personitas que les gusta cuánto mide de ancho y cuánto de largo, ahí va la medida. 2.8 de largo y de ancho mide 1.5, ¿ok? Bueno, ya tengo lo que es el ancho de mi anillo, vamos a utilizar este como modelo. Y esto, pues lógico, abarca 1.5. No nos gustan las matemáticas, pero volvemos a la escuelita, chicas, ni modos. A los 6.5 centímetros que mide la circunferencia de mi dedito,
le vamos a restar 1.5. ¿Ok? No se me agobien y nos quedan 5 centímetros. Ahora sí, yo ya sé que mi tramado o lo que es esta base la tengo que hacer de 5 centímetros, ¿ok? Lo que es el tramado o patrón a seguir. Luego, ¿qué sigue? Pues invitar a nuestro calibre número 18 y vamos a ocupar 4 bases del calibre número 18 de 15 centímetros cada uno, ¿ok? Pregunta y respuesta. No tengo calibre número 18 para mi base, puedo utilizar 20, lo pueden hacer, chicas, ¿ok? Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta como esta clase número 16, yo ya la quería empezar la 16 el día 28 de marzo, pero pues como he estado dando clases y quiero que queden ciertas piezas que me gustan y que quiero que estén en este proyecto, es por eso que decidí grabarlas, chicas, ¿ok? Bueno, 4 bases del calibre número 18 y pues como nos gusta platicar, ¿qué es lo que tenemos? Aquí ya tenemos de 15 centímetros nuestras 4 bases. Yo voy a hacer mi tramado o mi patrón a seguir con tramado con calibre número 28 y voy a utilizar este azul. Pero como hay muchas personitas en proceso de aprendizaje, como en algún momento fui yo, fueron ustedes, sé que muchas ya tienen mucho tiempo en esto, pero vamos a darle el paso a paso a nuestras chicas que están en proceso de aprendizaje. ¿Qué les parece? Si ya tienen mucho tiempo en esto, porque sé que hay muchas maestras integradas en este proyecto y agradezco la confianza depositada porque a pesar que les dije que era súper básico el proyecto, pues dijeron, yo voy a acompañar la maestra. Entonces, pues muchísimas gracias. Me siento súper contenta, súper bendecida por tenerlas aquí en este hermoso proyecto. Sé que vienen cosas muy bonitas, muy interesantes para todas nosotras y por eso aquí estamos, ¿ok? Bueno, si les ha gustado este proyecto, pues aprovecho para que le recomienden, ¿ok? Y inviten, chicas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a dar las indicaciones con las 4 tablitas estas para ir dando lo que es el patrón que vamos a seguir en lo que es nuestro tramado. Y por aquí traigo un hilo cola de rata para dar las indicaciones, ¿ok? Primer paso, ¿qué hicimos? Pues acercar los materiales que vamos a utilizar, ¿verdad? Primer paso, medimos lo que era la circunferencia del aro de nuestro anillo y fue de 6.5. El tuyo puede ser 6, el de otra personita puede ser 7 y así. Después que ya tenía los 6.5 yo medida de la medida deseada, pues fui por mi componente y medí lo que es el ancho, ¿ok? Y es de 1.5. Entonces a los 6.5 le resto el 1.5 y me quedan 5, chicas, ¿ok? Ahora sí, tengo mis 4 tramos de alambre calibre número 18 de 15 centímetros cada uno, ¿ok? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? A los 15 centímetros le resto los 5 que me quedaron para hacer nuestro tramado y nos quedan 10. Agarré un número más fácil para que no se me agobien las principiantes, ¿ok? Ok, nos quedan 10 centímetros. Esos 10 centímetros los dividimos entre 2 y nos quedan 5. ¿Qué quiere decir? De inicio yo debo de iniciar a los 5 centímetros. Hago lo que es mi patrón a seguir con la técnica de tramado, 5 centímetros y al final debo de dejar 5 centímetros. Que se nos mueve la pieza y tenemos margen de error, chicas, ¿ok? Y yo creo que con estas bases sacamos varias medidas. Bueno, vamos a seguir, ¿ok?
Ya traigo avance, chicas. Nos vamos a ir súper rápido de esta clase número 16. ¿Ok? 5 centímetros. Aquí yo ya marqué mi primer alambre. Voy a agarrar mi calibre número 28 y lo voy a fijar con una y 2 vueltecitas. Aquí es una explicación con tablitas y con un hilo para que ustedes vean el patrón a seguir. Colocamos nuestra segunda base y vamos a quitar estos porque ahí anda la cámara vuelta loca. ¿Ok? Sujeto. Y vamos a subirnos al segundo. ¿Ok? Y regresamos nuestro alambre por el medio, abrazando el segundo. Nuestro alambre queda posicionado en el centro y en la parte de arriba o hacia nosotros, ¿verdad? Y vamos a invitar a nuestro tercer alambrito y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir abrazando uno por uno y para abrazarlo, pues por lógica, tiene que pasar por el segundo, por el medio, del 2 y del 3, ¿ok? O del segundo o el tercero, como ustedes lo quieran identificar. Luego ponemos el cuarto, la cuarta tablita y nos vamos, el cuarto alambre, y vamos a abrazar. Llegamos a los 4 alambres que nosotros vamos a trabajar y mi alambre queda posicionado en el centro del 3 y el 4. Lo llevo hacia arriba y lo traigo por la parte de atrás hacia mí. Si se fijan, queda nuestro escaloncito al momento de abrazarse como sesgadito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Con nuestra pinza de goma vamos a agarrar nuestra pinza así sesgadita y vamos a unir. ¿Para qué? Para alinear bien nuestro tramado y que no se nos mueva ni vaya quedando inclinado, ¿ok? Bien importante esos pasos. Traemos nuestro alambre, nomás lo aventamos la línea por la parte superior de atrás, ¿ok? Y vamos a abrazar nuevamente. Pues les digo que nuestros diseños van llenos de amor porque van llenos de abrazo. Y vamos a subir al segundo. Yo sé que tú ya sabes esta técnica, que quieres elegir otro patrón a seguir. Es válido, ¿eh? Es válido. Y vamos a abrazar. Vamos a poner un poquito de todo, chicas. Y van a decir, es avanzado. No es avanzado, chicas. Todo podemos. Y vamos a abrazar y regresamos. ¿Se fijan? El color, los alambres que queda como sesgadito. Pues vamos nuevamente de ladito, así muy coquetamente como las argollas, y unimos. Y viene nuevamente nuestro alambre por la parte de abajo y hacia nosotros. Una vuelta para abrazar, subimos al segundo, que no se encimen porque así quiero que se vaya bien derechito. Posicionamos en el tercero, entra nuestro alambre de abajo hacia arriba, entre medio del 2 y el 3 y subimos al cuarto. Abrazamos, queda posicionado nuestro alambre entre el 3 y el 4, lo subimos y no lo traemos hacia nosotros. Por la parte de atrás, de arriba hacia abajo. Agarramos nuestra pinza de goma cada serie que nosotros vayamos haciendo y cada que lo ocupemos para ir uniendo nuestro tejido. Este es el patrón que nosotros vamos a hacer con las bases de alambre calibre número 18 y con nuestro alambre en tono azul rey en calibre número 28, pero ustedes lo pueden hacer como a ustedes más les guste. Y voy a voltear la pieza. Y esta línea que nosotros aventamos, pues así se ve más fácilmente. Ahora sí, chicas, vamos a iniciar con lo que es realmente, ¿verdad? Y aquí están nuestros 4 tramitos del calibre número 18. Lo puedo hacer con calibre número 16, pues va a quedar muy pesadito, muy grueso, pero no es imposible, ¿ok? Calibre número 28.
vamos a sacar un poquito y siempre les digo que cuando yo hago un tramado lo coloco en mis piernas el rollo y trabajo. Ahorita estamos en una clase bajo la lente y es diferente, pero siempre así vamos a imponernos. A mí en lo personal así se me ha facilitado, ¿ok? Pues vamos a hacer lo mismo. Tenemos nuestros 15 centímetros, mido 5 centímetros, ya traigo avance, chicas. Y vamos a posicionar, siempre les digo una pestañita, la colocamos, por eso les dije con las maderitas para que ustedes vean perfectamente. Y vamos a abrazar una y dos vueltecitas, cuidando los 5 centímetros de inicio. Vamos a colocar nuestra segunda base. Si tú tienes otra forma, otras indicaciones que tú ya has practicado lo que es esta bella técnica, háganlas, chicas. Acuérdense que estamos muchas en proceso de aprendizaje y pues es por eso que damos el paso a paso. Vámonos al segundo, abrazamos y colocamos, ¿ok? Siempre vamos a tratar. Esta clase la acabamos de dar este sábado 18 de marzo en el Centro de Justicia en curso presencial. Entonces las chicas aquí pues se van a dar cuenta de los errores que hicieron, ¿verdad? Entonces siempre nuestra primer pieza nos va a guiar para ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque empezamos con nuestros alambritos juntitos y a veces se nos va abriendo. ¿Por qué? Porque nosotros abrimos nuestros alambres. ¿Dónde me interesa que nuestros alambres estén abiertos? En la parte superior para que me permita manipular mis alambres. Pero siempre los que estamos trabajando, donde vamos indicando cada paso, donde vamos abrazando nuestras bases, eso es lo que a mí me interesa, que vayan siempre bien unidos, ¿ok? Miren, de ladito y ya alineamos. Todo lo que les expliqué, pues aquí lo vamos a ir realizando. Abrazo el primero, abrazo el segundo, abrazo el tercero y abrazamos un cuarto, ¿ok? Queda posicionado en el centro del 3 y el 4 y llevo mi alambre por la parte de atrás. Se ve la separación, por eso es que decidí trabajar en alambre de color. Paso a seguir mi pinza de goma de ladito para ir uniendo, ¿ok? Aquí está. Ya las que tenemos tiempo en esto, pues hay una herramienta, un sujetador, para no cansarnos tanto nuestras manitas, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a ir adquiriendo pues más adelante. O con nuestra misma venta de accesorios, con lo que nosotros ya realizamos, pues lo vendemos, chicas, con las amigas, con la cuñada, con la familia, con quien ustedes quieran. Coloquen sus accesorios y listos para la venta. Muchas chicas ya saben mi frase, sin miedo al éxito, chicas, siempre, siempre, con seguridad y nosotros decir qué bello está lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si no decimos nosotros, pues ¿quién, verdad? Y vamos a abrazar. Ya las extraño porque ya fueron muchas clases aquí solita. Yo misma me pregunto, yo misma me respondo, pero así va a ser también, chicas, en las clases en vivo. Y pues si tú tienes alguna duda, algo que te inquietó, algo que no entendiste, déjalo en comentarios. Me gustan las reacciones, un corazoncito para mí. Y los demás los vamos a compartir entre todas las chicas hermosas pues de este bello proyecto del taller de bisutería y alambrismo Despierta tu creatividad. Este proyecto que inició en el Centro de Justicia para las Mujeres de Sonora, aquí en Hermosillo, en curso presencial. Y pues lo traemos aquí en línea para seguir practicando, para que a las chicas les queden grabadas las clases y que vean la manipulación, el paso a paso de cada uno de los diseños, ¿ok?
Y así ustedes van a platicar siempre, vean primero la clase, luego se ponen a realizar su diseño, donde sea repetitivo. Y ya la instructora las atarantó un poquito, pues aváncenle, chicas, es la bendición. Ahora sí, yo ya traigo avance, ahí las voy a sacar en tono dorado y luego terminamos en lo que es el azul, ¿ok? ¿Qué es lo que va a cambiar las medidas de inicio y fin? Los excedentes, la medida de tu anillo, la medida de tu dedito, ¿ok? En este caso. Este tramado, esta técnica a ustedes les va a servir para decorar una piedra ranurada, un dije, lo pueden hacer brazalete. Chicas, todas las técnicas llévenselas a realizar. Cosas bellísimas, cosas que ustedes van a ponerle ese toquecito personal cada una a sus diseños. Aquí se trata de inspirarnos, llevarnos la técnica y realizar el diseño a como nos inspire. Que el diseño, pues nosotros quedemos enamoradas de él, ¿verdad? Porque así es como nuestros diseños van a empezar a transmitir toda nuestra energía, toda nuestra alegría, siempre positiva. Sí, el diseño lo transmite, chicas, pero si ustedes se agobian, andan estresadas, descansen, dejen el diseño, hagan, relájense, escuchen música, platiquen de sus proyectos, algo. Cuando se sientan ya calmaditas, pues es hora de volver a seguir, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos con temor, con fuerza a trabajar, ¿qué es lo que va a pasar, chicas? Pues va a pasar que nuestros diseños, la misma tensión, la misma fuerza mal aplicada o que le estamos dando a nuestros alambres, empezamos a torcer, ¿ok? Pues así va el diseño, chicas, aquí el tramadito. Y pues esto limpiamos pieza aquí para que no nos esté picando nuestros deditos, ¿ok? Y aquí pues tienen que ser 5 centímetros y por aquí debo de ver yo acercado mi avance. Creo que es este, el avance, ¿ok? Y ahorita terminamos con lo que es el tono azul. Aquí yo ya traigo la medida deseada, ya tramé, ya como en la televisión es magia, y lo vamos a terminar en tono azul, chicas, porque en tono dorado ya tengo muchísimos. Y aquí para que ustedes vean, lo traigo aquí, lo avancé con calibre número 26, ¿ok? El azul es 28 y este es 26. Aquí ya tenemos 5 centímetros de inicio. Y vamos a medir porque a lo mejor tenemos un poquito más o un poquito menos. 5 centímetros de inicio, ahí está. 5 centímetros lo que es nuestro tramadito. Y 5 centímetros al final, ¿ok? Y sigue nuestro alambre posicionado. Y aquí estamos. Se fijan que nuestro tramado tiene que quedar parejito, bien bonito, bien limpiamente trabajado. Y pues lógico, con el calibre número 28 queda más finito nuestras tramas y es un poquito más tardadito. Pero el calibre número 26 pues nos permite avanzar un poquito más porque viene más gruesecito, ¿ok? Y aquí vamos a fijar. Ahora sí, vamos a abrir las patitas de gallo. Estas antenitas, ¿ok? Y del otro lado pues lo pueden hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que sigue, chicas? Pues vamos a rellenar. Vamos a rellenar lo que son nuestros excedentes. Aquí es donde ustedes van a ver y decir, ¿lo quiero relleno o quiero que quede el puro alambre? ¿Ok? Es donde ustedes, vamos a mover cámara tantito ahí para que enfoque bien. Ahí está. Entonces aquí ustedes, porque el alambre por sí solo es muy bonito, pero si nosotros le vamos agregando técnica, en este caso pues estamos forrando con coiling,
sobre las bases, ¿ok? La herramienta del coiling, pues ya muchas la conocen, que son los resortitos. Yo por avanzar, por ejemplo, muchas veces porque se haga una clase en vivo más cortita, pues lo hacemos en nuestra herramienta e incrustamos. Pero muchas veces nos queda flojo el resorte y al momento de manipularlo, de darle forma a los espirales o la forma que le vayamos a dar, siempre yo digo, y van a escuchar yo creo en casi todas las clases, que lo que es el coiling es muy mitotero, porque si lo lastimamos, lo dañamos, inmediatamente se ve esa grietita, ese apachurroncito que le dimos, y eso es de cuidar. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Pues vamos a ir dando vueltecitas, ¿verdad? Pero nunca, y que vayan quedando nuestros alambritos uno seguido el otro, así. El primero, el que sigue, nada de encimar, porque si nosotros empezamos a encimar nuestros alambres, ¿qué es lo que va a pasar, chicas? Pues vamos a ensuciar nuestro trabajo con la técnica, ¿ok? Entonces, las técnicas despacito, sin prisa, les digo, aquí van a ver diseños cuando presenten, bellísimos, pero si a ustedes tienen ese error porque estás en proceso de aprendizaje, también vean lo bello, chicas, porque el primer diseño nos va a guiar, nos va a decir en qué fallamos y qué vamos a mejorar, qué necesitamos practicar un poquito más y qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que debemos de estar bien atentas para que no pase en nuestro siguiente diseño. Estamos utilizando técnicas que son repetitivas, ¿ok? Algo repetitivo, que es lo que hace en nuestra mente, en nuestro cerebro, que nosotros alcancemos a comprender, que se nos graben las cosas. Es súper importante, ¿ok? Y seguimos. Aquí ustedes van a ver que voy lento, ¿verdad? Porque todavía no hemos cortado. Aquí vamos a retirar, girando a ver si corta. Ahí está. Y tocamos. Cuando damos esas vueltecitas no nos quedan filos. Iniciamos con el 28, pero en este que traigo avance es calibre número 26 para que ustedes vean formas y texturas. Aquí este no se va a salir, ¿por qué? Porque no cortamos, ¿ok? Pero con nuestras pinzas cónicas primeramente vamos a limpiar puntas porque yo siento un filito y eso pues no debe de ser ni nos gusta. Con nuestra pinza cónica vamos a formar una P aquí. Así si lo vemos pues lo ves como una P o un loop. Luego paso a seguir. Vamos a cortar unos 2-3 milímetros para que nuestro espiral al momento de formarse vaya dando una forma redondita, ¿ok? Así, ¿se fijan cómo cambió? Luego, así vamos a ir rellenando. Ahorita vamos a fijar el otro para que a ustedes les quede y yo ya traigo avances, ¿ok? Y así lo dejamos. Vamos a dejarlo por un ladito. Luego seguimos, el que sigue o se vienen para acá, como ustedes quieran, chicas, el vecino, el que sigue de acá a los laterales, pues ustedes donde se sientan cómodas. El segundo, tomo una pestañita así para sujetar y vamos a iniciar, de aquí de arriba, ¿ok? Porque es más rápido. Aquí sí podemos poner turbo, podemos colocar velocidad y vamos a ir uniendo, ¿ok? Aquí. Si eres principiante, muchas veces te puedes equivocar, empiezas a dar diferente los giros y siempre hay que ver, hay que acomodarnos para irnos guiando, para que la misma indicación nos vaya guiando el paso a paso. No le entendí, vuelvo a repetir, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. Lo terminé, lo logré. Y tiene cierto detallito, eso nos pasa, me pasó a mí, te puede pasar a ti, entonces a todos. No me quedó ni un error, lo hice perfectamente, con errores
y sin errores, debemos de aplaudirnos, debemos de felicitarnos. ¿Para qué? Para nosotras mismas motivarnos. Recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje. Eso lo van a escuchar muy repetitivamente, pero ustedes pueden, chicas, nosotros podemos, ¿verdad? Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí y todas de la mano, paso a pasito, para llegar a realizar estas hermosas joyas, chicas. Ya vamos en joyas bellísimas. Es joyería artesanal. Piezas diferentes porque no somos maquinitas, ni a nuestras mismas manitas nos quedan las cosas igual. Entonces, eso tiene un valor agregado. ¿Se fijan? Fue más rápido porque es más fácil de manipular. Tienes otra técnica, tienes otra forma de manipular para hacer los rellenos. Háganlo, chicas, háganlo para que ustedes no se les dificulte. Aquí se trata de disfrutar cada una de las técnicas, pero sobre todo llevarlas el paso a paso e irnos aplicando y adaptándonos a lo que nosotros ya traemos, porque muchas veces, aunque seas principiante, ya traes ese don. Por algo, por eso estás aquí. Y vamos a cortar, ¿ok? Esos milímetros de más, nomás para girar. Y así, chicas, hasta llegar donde está mi otra pieza. Nuestra pieza avanzada. Aquí ya traemos por tiempo, chicas, así ya salió el azul. ¿Se fijan? Porque me gusta. No lo acerqué, pero lo tengo en un verde bellísimo, con unos aretes de punto peruano. Pero ahorita no nos vamos a agobiar con punto peruano, ¿verdad? Vamos a tratar de resolver y sacar esto. Vamos a cortar nuestro alambrito azul, porque ahorita vamos a ocupar un poquitito. ¿Se fijan? Ya quedó nuestro tramado. Utilicé base en tono dorado porque no tengo en el mismo tono. Los 5 centímetros, forré los otros 5 centímetros, pero aquí va a ser opcional, ¿ok? Y ahora sí, chicas, de aquí ya no les traigo avance. Esta es la parte que va a quedar hacia la piel, hacia adentro de nuestro anillito. Es donde aventábamos nuestra línea por la parte de atrás, ¿ok? Ahora sí, a manipular. Y como estamos trabajando en color, pues tenemos que cuidar más, ¿verdad? Aquí cuando yo ya veo formadito lo que es mi espiral, pues yo ya me ayudo. Mis yemitas de mi mano derecha, porque soy derecha, dedo índice y pulgar, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sujetar, nomás sujetar. Y mi mano izquierda es la que le está dando el movimiento para que se vaya formando lo que es el espiral. Luego nos vamos del otro ladito, ¿ok? Sujetamos con nuestra pinza, nomás así. ¿Por qué? Porque si no vamos a empezar a machacar, a ensuciar nuestras piezas y eso no queremos, ¿verdad? Queremos que nuestras piezas pues se vean lo más limpia y bonitas que se pueda. Ahora aquí, ¿qué hacemos? Hay personitas, hay maestros, instructores, yo también lo hago, que con nuestra pinza de goma, pero yo agarro esa pincita curva y hago los giros, sujeto para girar, ¿ok? Y nos vamos del otro lado. Y vamos aquí a darle formita, ¿ok? Aquí vamos a ver y vamos a girar nuevamente. Así nos vamos a ir guiando, ¿ok? Vamos a sujetar nomás y vamos a girar. Sujeto y giro para darle la formita y ahora sí viene mi herramienta principal, mis deditos y empiezo a darle forma, ¿ok? Y así, miren qué bonito y ustedes ven la estructura y vamos a manipular. Ok, así de este lado, lo que hicimos de este lado, vamos a hacer del otro lado.
Ahora sí, vamos nuevamente a hacer nuestras formitas, nuestro espiral. Si ustedes ven que le quedó como huevito, pues vamos a perfeccionar. En nuestra segunda pieza, pues vamos a cuidar esos detallitos. Y en nuestra tercera pieza ya nos vamos a ir familiarizando. Entonces todo es práctica, todo es práctica. Vuelvo a repetir, nuestra primer pieza es la que nos guía para ir formando y manipulando nuestras piezas, así. Sin miedo, chicas. Muchas veces le tenemos miedo al alambre. El alambre no debe de tener miedo a nosotras porque nosotras somos la que les damos vida, ¿verdad? Los diseños les damos forma. De unos simples rollitos con tus manitas, con tus herramientas básicas, haces maravillas, haces belleza, chicas. Vean, visualicen. Ahorita vamos a formar porque ya se me están ocurriendo otras cosas. Y así es en el diseño. Cuando nosotros vemos, visualizamos las piezas, y así voy a estar, chicas, antes de integrarlas, pues tratar de que ustedes tengan, miren, más cortito lo que es la basecita, y podemos sacar con 5 alambres de base. El del centro lo dejamos como arito y podemos sacar un conector, un brazalete, algo bien bello. Siempre visualizar nuestras estructuras para ver a dónde nos va a llevar en el diseño, ¿ok? Esto lo vamos a dejar así para darle ya la forma. Vamos a invitar a nuestra lastra. Yo me fijo, bien importante. Este es lo que yo quiero que quede a la vista y esto es lo que yo quiero que quede hacia adentro. Entonces esto los levanto un poquito para ya después manipular. Y van a decir, qué grande. No, chicas, ya lo ajustan. Y nos vamos. Este sí, yo creo que no lo hice a mi medida. Quedó un poquito más grandecito. Pero pues no todos me los voy a quedar, ¿verdad? Aunque me encantan los anillos, pues yo quiero tener. Este es uno de mis preferidos, ¿ok? Aquí a ver, como que se nos fue un poquito la imagen, pero creo que todavía estamos aquí. Vamos a hacerle aquí. Muchas veces si tienen su martillito, le dan aquí unos golpecitos. A mí me gusta con nuestras manitas, pues irle dando la forma que nosotros queramos, ¿ok? Y aquí pues ya voy a empezar ahorita a jugar con el movimiento de nuestros espirales para irle dando acomodo a nuestra pieza. Así de fácil, así de sencilla y así de bellas son las piezas, chicas. Con nuestros carretes de alambre, si no tienes alambre calidad AAA, no te preocupes. Hazlas con cobre, estamos en proceso de aprendizaje y aunque ya tengamos mucho tiempo en esto, las piezas quedan bellísimas, ¿ok? Entonces así queda. Aquí ustedes pueden utilizarlo. Nosotros vamos a incrustar este cristal aquí, ¿ok? Pero ustedes aquí van a visualizar cómo quieren su pieza. Y ahorita le vamos a dar otro giro, ¿ok? Para que ustedes vean que esto podemos dejarlo así de esta forma, ¿ok? Y aquí colocar el efecto decorativo deseado. Por aquí está la explicación que les estoy dando para colocar aquí la pieza. Y ya ustedes lo van a hacer suyo el diseño, ¿ok? Diferente. Yo quiero este mismo cristal, pero quiero que quede arriba. Lo pueden hacer, chicas. Todo va a depender qué es lo que quieran, qué es lo que les inspire. No tengo cristal y quiero que mi anillo quede así. Lo cerramos bien, ajustamos y así queda, chicas. Todo hay que ver los diferentes diseños que una pieza nos puede dar, ¿ok? Pudiéramos decir, esta es la base. El acabado, ¿qué es lo que va a dar? Pues el efecto decorativo, en este caso el cristal.
Voy a levantar un poquito así para colocar lo que es nuestro cristal. Así. Y aquí trae unas perforaciones y lo voy a hacer con calibre número 28 y en tono azul. ¿Ok? ¿Qué tanto voy a agarrar? A ver si no me lo lastima. Con la fricción que haga con el metal. Vamos a hacerlo bien cuidadosamente para que el polímero y el color no lo bote, porque el color en los alambres pues son más delicaditos, ¿ok? Corté 30 centímetros. Paso a seguir. Ya casi nos vamos, chicas. Ya casi terminamos. ¿Tienes alguna duda? Déjalo en comentarios, chicas. Todos nos conectamos. Aquí se trata de que nos vayamos contentas y felices de cada una de las clases, ¿verdad? Algo no le voy a entender, pues vamos a tratar de volverlo a explicar. Aquí ya salió. Cuidando, cuidando, cuidando. Y nos vamos del otro lado. ¿Ok? Vamos a buscar. Vamos a enderezar bien nuestro alambrito para que pueda pasar. Y a ver si quiere participar. No, se va para otro lado. Entonces tenemos que alisar bien nuestro alambrito y vamos a introducir. No se quiere portar bien, chicas. Ahora aquí está. Miren, hay que hablar de él para que pueda resolver, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos aquí de este lado. Ahorita vamos a cortar. Primero vamos a fijar con estas clavijas que quedaron de este lado. Tengo un cristal nada más transversal, utilicen ese, chicas. Siempre, ya saben, la recomendación, pues hacer uso de los componentes que tengamos, no agobiarnos, hacer el diseño de nosotros, llevarnos la técnica y adaptarla a los componentes que nosotros tengamos en ese momento, ¿ok? Aquí voy a fijar, voy a abrir un poquito que me permita. A ustedes se les va a facilitar muchísimo más. ¿Por qué? Porque ustedes no van a estar trabajando en espacios reducidos, ¿ok? ¿Cuántas vueltecitas? 2, 3. O las que ustedes se sientan seguras que esa pieza no se va a mover de ahí. Vamos a ayudarnos con la pincita para jalar lo que es este excedente para que incruste. Se escucha. Ya las que estamos impuestas a trabajar con el alambre, sabemos de lo que estamos hablando, que hace clic al momento de incrustar, ¿ok? Y fijamos. Ahí quedó perfectamente. Y vamos aquí, vamos a manipular, vamos a posicionar bien nuestro cristalito y vamos a levantar un poquito esta espiral para que nos permita pasar nuestro alambre, pero que nos quede todavía aquí el excedente para poderlo trabajar. Vamos a pasarlo. Ahí está. Pero primeramente de un lado. Nos vamos nuevamente, coloco, fijo y abrazo. Pueden decir, me quedó muy centradito y muy arribita. ¿Por qué? Porque dependiendo dónde estén las perforaciones de su componente a utilizar, ¿ok? Y aquí ya le dimos hasta 3 vueltecitas. Y vamos a cortar y voy a fijar. Siempre que hay corte hay que fijar, ¿ok? Aquí está. Ya quedó de un lado. Sujeto y aquí están mis otras antenitas, las otras clavijas, las que quedaron como en forma de U, ¿ok? Paso a seguir. Vamos a buscar la entrada antes de cortar, posiciono y creo que por aquí ya quedamos. Creo que me moví, saqué mis manitas, espero y que no, para que quede perfectamente bien. Aquí vamos a abrazar. Se mueven los espirales, no se preocupen, ahorita la vamos a llevar a la estética, a ponerlo bello. Ya saben, chicas, que siempre les digo como el peinado, como en el maquillaje, pues el último toquecito, los brillitos, ¿verdad? Así es en el diseño, e ir buscando, irle colocando cosas bien bellas, ¿verdad? Y vamos para acá, a ajustar. Y viene de este lado
y corto. Vamos a sacar otras de corte más finitas que puedan entrar bien a donde tengo mi excedente. Ahí está. Y vamos a llamar a la pincita para aplanar. Y ya casi terminamos, chicas, nuestra clase número 16 y no quería empezar, no quería integrarlas sin que quedara este diseño en esta clase, porque las chicas para que lo tengan. Ustedes ya saben, las que están avanzadas ya saben, ¿verdad? Pero pues tenemos personitas que apenas se van enamorando de este bello arte y pues hay que consentirlas también, como a todas, ¿verdad? Como a nosotros nos consintieron todos los instructores, todas las instructoras, al momento de nosotros cuando estábamos en nuestro proceso de aprendizaje. Ahora sí, vamos a retirar. Cortamos excedente. Miren, ya agarré las otras pinzas, pero esta está mejor. Ahí está. Y vamos a fijar. Hice por todo, tratamos bien nuestros alambritos, quedó bien bello. Aquí tenemos ya montado nuestro cristal. Este cristal ya no sale. Entonces ya ustedes visualizan su pieza y dicen, este espiral yo lo quiero dejar por fuerita o lo quiero encima. A mí así me gusta, para que se vean como más pachonchitos, más bonitos, más vistositos. Pero es cuestión de gustos, ¿verdad? Y aquí vamos a ajustar bien que nos quede de este lado las 4 espirales y de este lado creo que estamos a la misma medida. Paso a seguir. Ustedes le pueden dar esta forma, ¿ok? Viene siendo otro diseñito, pero aquí vamos a colocarlo en nuestra lastra y con nuestras yemitas de nuestros deditos, pues va a ser nuestro moldecito, ¿verdad? Que vamos a ajustar. Miren, nomás una leve acariciadita, una leve así, un toquecito, así como cuando nos echamos los chapetes o algo, un destellito. Así es en el diseño. Todo se aplica. ¿Qué número me quedó? Me quedó un 8. Un 8, chicas. Un 8 nos quedó la medida de nuestro anillito, ¿ok? Miren qué bonito se ve. Como les vuelvo a repetir, estas piezas es latón y trae como un recubrimiento, pero si queremos que tenga más durabilidad, aquí está. Es la misma técnica que yo utilicé, lo mismo que hicimos en esto, nomás cambié lo que es el patrón a seguir del tramado. Y esta pieza tengo muchísimos años con ella y miren el componente. Tengo resina, le voy a poner un poquito aquí pues para que tenga un poquito más de durabilidad. O le voy a poner gel. Y lo meto a la lámpara y ya nos queda nuestra pieza bien protegida. ¿Ok? Pues traemos nuestra esfera decorativa y qué bello este color. Qué hermoso. Bien bello, chicas. Espero que la clase número 16 les haya gustado tanto como me gustó a mí. Ya saben que soy súper fan de los anillos, me encanta y así me fascina. Me encantó el resultado en un tono súper bello que nunca pasa de moda y bien atractivo para que ustedes puedan utilizar sus alambres de colores. No tengo alambres de colores, no pasa absolutamente nada, ¿ok? Volteamos nuestra pieza, la vamos a examinar, ¿ok? La llevo y veo si tengo algo que no me gustó para después perfeccionarlo. Así nos vamos a ir checando. Algo bien importante, los acabados de los filitos. No raspa, no daña, porque eso le das garantía y seguridad a tus clientes. Y pues bella quedó nuestra pieza, nuestro anillo. Ahorita le vamos a tomar fotito para subirlo y dejar el enlace de esta clase. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, aquí está en tono dorado. Puedes utilizar, aquí está, utilizamos, alambre 18 los dos de base y
envolvimos con calibre número 28 aquí. Este es con 26, por eso se ve como más robustito, ¿ok? Ya ustedes van a decidir con cuál trabajar y qué componente utilizar. Misma técnica, mismo tramado, lo único que cambió el cristal decorativo. Misma técnica, mismos tramados, lo mismito que utilizamos el paso a pasito y van a sacar estas bellezas, bellísima, enamorada de estos diseños, chicas. Pues espero que como me gustó a mí, les guste a ustedes, me dejen un comentario bonito. Esta clase yo ya la compartí, chicas, pero yo quería que quedara aquí en nuestro taller de bisutería y alambrismo, Despierta tu creatividad. Y les vuelvo a platicar un poquito, pues este proyecto inició con las chicas del Centro de Justicia para las Mujeres de aquí de Hermosillo y pues lo traemos en línea para que todas se unan. Si te ha gustado el proyecto hasta esta clase número 16, puedes invitar a tu amiga, puedes decirle, está bello el proyecto, vas a aprender desde lo más sencillo, desde lo más básico, y muchas me van a decir, ese anillo es de avanzado. Es de avanzado, chicas, pero todas podemos lograr. Todo podemos lograr viendo la clase primeramente, después sacamos nuestro material, seguimos las indicaciones. Donde a mí se me dificulte, vuelvo a regresar el video, lo vuelvo a ver. Donde a mí la maestra ya me está cansando con tanta indicación, avanzamos nuestra clase y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Para que nosotros disfrutemos nuestro proceso, para que nosotros nuestros diseños los llenemos de alegría, de pasión por este bello arte. Pues muchísimas gracias, chicas, y si hay otra cosa que tengamos que grabar, pues nos conectamos. Pero ahora sí, pues con la clase número 16 nos despedimos, ahora sí, de nuestras clases grabadas y damos inicio con este hermoso proyecto con clases en vivo el día martes 28 de marzo. Luego les estaré compartiendo la hora y forma. Vamos a empezar a trabajar con piezas muy pequeñas, pero ustedes van a llevar el diseño hasta lo más elaborado que su creatividad y su imaginación las quiera llevar, chicas. Quiero ver un desfile de bellos diseños con técnicas con errores, con técnicas bien terminadas. Todos para mí tienen el mismo valor. Y recuerden siempre, chicas, lo más importante para mí en una clase siempre van a ser todas ustedes. Cualquier duda, pues lo dejan en comentarios. Lo mismo, chicas, la misma técnica. Me han pedido mucho el diseño del anillo. Esto lo único que cambia pues es el componente, en este caso es nuestra perla y el patrón a seguir, que a lo mejor lo vemos más adelante o lo compartimos, ¿ok? Y aquí yo no forré lo que son nuestros alambres, pero este diseño me encantó y me lo voy a colocar. Ay, porque me encanta el color. Bello, bello, bello. Hermoso. Bien bello, chicas. Pues nos despedimos de nuestra clase número 16 con este hermoso y bello diseño. Muchísimas gracias por la confianza. Soy Carmen Ayala y les mando un fuerte abrazo con mucho cariño desde Hermosillo, Sonora, México. Primero Dios, las veo en nuestra clase en vivo el día martes, creo que es martes 28 de marzo. Apenas esto inicia, chicas, apenas vamos a iniciar. Dios me las bendiga. Bendiciones. Bye.